Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es de CIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Hay quienes dicen que la historia se repite y que el gobierno de Gabriel Boric se parece al de Salvador Allende. Aunque esta tesis puede ser alentada por la confesa admiración de Boric a Allende, creo que no hay parecido, salvo en una o dos cosas. Ahora no hay Unión Soviética, ni Estados Unidos interviene en nuestra política, tenemos un país con más recursos y con una clase media que antes no existía. Pero sí, yo diría que en una o dos cosas se parecen. Por ejemplo, en la indecisión. Tanto Allende, especialmente en el último año de su gobierno, y el Boric de hoy, se parecen en eso de no tomar decisiones. Como consecuencia se ha producido ahora como entonces un vacío de poder. En un régimen presidencialista, el vacío de poder es demasiado evidente, es una especie de hoyo negro, una parálisis, un desgobierno. Porque en estos países el piloto automático no existe. Porque ¿acaso no se ha transformado en pregunta recurrente eso de ¿quién está gobernando? ¿Quién gobierna? Parece evidente que tenemos un gobierno sin agenda, sin camino, con propósitos bien improvisados. Lo hemos dicho, la derrota en el plebiscito de salida fue no solo abrumadora por los números aplastantes, sino porque el afán de refundar el país, adscribiendo la Constitución al programa de gobierno, lo que hizo fue liquidar todo el éxito que el gobierno podría haber tenido y ha provocado una ausencia de proyecto total. Desde el 4 de septiembre del año pasado escuchamos un tartamudeo, un balbuceo, un farfulleo gubernamental insoportable. Es un gobierno que camina tras tabillones, como si le fallara la fuerza de gravedad para pisar firme la tierra. Entonces, ese programa del Nuevo Chile se encogió, como esa tela de mala calidad que a la primera mojada se recoge y ya se transforma muchas veces en algo inservible. Todo esto se reduce ¿a qué? A una reforma tributaria rechazada en su idea de legislar, una reforma previsional en la que permanecerá el sistema de AFP o algo igual con otro nombre para parte importante de los fondos, y una reforma a la salud
en que el gobierno tiene a la mano hacer quebrar las ISAPRES y que desaparezcan, que es el sueño de todo Frente Amplista y de todo militante del Partido Comunista. Y en el último tiempo, después de años de administrar el sistema por parte de los PS y el PPD, pero ahora están aterrados que la caída colapse el FONASA y el sistema público. Todas estas son metas modestas, restringidas, recatadas, pero ante la situación muy posiblemente se alcancen en una versión más bien microscópica. Tenemos un gobierno sin agenda y si usted tiene memoria, aunque no sea tan fértil, tendrá que estar de acuerdo con nosotros que después del texto constitucional, la viga maestra de este gobierno, ¿cuál era? La educación. ¿Cuántas veces escuchamos decir esta frase? Educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cuántas veces usted escuchó esta frase? Como una especie de promesa por años repetida, una especie de mantra, una convicción, una razón de ser y existir, el material fundante de toda una generación. ¿Y hay algo de todo eso? Parece una ironía trágica observar que hay 50.000 alumnos perdidos en el espacio, que los colegios emblemáticos se fueron al diablo, que se quiso no seguir apoyando a los liceos públicos que mejor les va, que son los liceos bicentenarios, que la promesa de condonar el CAE, el crédito con aval del Estado, ya no corre, según confesión presidencial, que el traspaso de los colegios municipalizados a los servicios locales de educación, una petición largamente esperada por parte del Frente Amplio, ahora que gobiernan se atrasó porque no han sido capaces de hacerlo. Lo que ocurrió hace algunos días es que el presidente del partido de Gabriel Boric, que es Convergencia Social, me refiero a Gonzalo Vinter, se le vio en la calle con estudiantes participando en una manifestación contra el gobierno, contra su gobierno. Toda una lindura política. Si esto no es fracaso, ¿qué es? Si esto no es abandono de la agenda, es que estamos hablando idiomas distintos. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Quién gobierna? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Hacia dónde vamos? Es verdad que la seguridad pública explotó en la cara al gobierno, pero ¿acaso no es su responsabilidad prever todo esto? ¿Acaso no recuerda usted que hasta hace muy poco Carolina Toá, el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara, decían que la delincuencia era solo una percepción, una especie de imaginación colectiva, un espejismo, un mal sueño, pero al final solo eso, un sueño? ¿Es que la ideología, según algunos, el autoengaño, según otros, puede llegar a tanto? El gobierno en su programa prometió una completa reestructuración de las policías. La Constitución rechazada iba por el mismo camino. Ocurre que se formó por parte del gobierno una unidad que se llama Unidad Consultiva para la Reforma de las Policías. ¿Sabe cuántas veces ha sesionado? 3. No tiene cronograma de trabajo. No hay fecha establecida para una nueva reunión, para la 4ª. Debe ser bien desilusionante para los que creyeron en esta reforma policial y en la promesa gubernamental. Pero este es solo un ejemplo de un gobierno sin agenda. La parálisis del gobierno han tratado de explicarle a un par de alcaldes. Emilia Ríos, ella es alcaldesa de Ñuñoa, militante de Revolución Democrática, dijo: pedirle a una coalición que nunca ha gobernado, que esté totalmente preparada para gobernar, es una premisa engañosa en sí misma. O sea, usted y yo no nos engañemos. Ellos nunca, confesión, ellos nunca estuvieron preparados para gobernar. Y si alguien lo pensó, es culpa de ese alguien, no de los que lo hacen mal. Esto es bien patético. La culpa del que lo hace mal no es del que lo hace mal, sino del que pensó que lo iba a hacer bien. La política está pasando por malos momentos, pero siempre, como usted escucha, puede empeorar. Tomás Bodanovich, también de Revolución Democrática, alcalde de Maipú, dijo: siempre lo decía desde el inicio, yo sentía que era muy pretencioso hablar de un proyecto transformador cuando ya solo el hecho de administrar el Estado es sumamente complejo. O sea, nos notificó que de proyecto de gobierno poco y nada, y que a lo más, como dicen los abogados, gobierno de mera administración. ¿Ve usted que hay harto tartamudeo y que las promesas eran más bien ilusiones? Y que lo que tanto criticaron a la vieja política, no cumplir con las promesas, lo hicieron ahora rapidito.
Catalina Pérez, expresidenta de Revolución Democrática, se enojó. Esas reflexiones, la de Bodanovich, la de la alcaldesa Ríos, son reflexiones que yo no comparto, dijo. Esto no corresponde a una línea partidaria discutida en nuestros espacios. Gonzalo Winter, de Convergencia Social, fue más imaginativo. Le echó la culpa a unos adversarios imaginarios. Dijo, la falta de experiencia es una falacia instalada por quienes son adversarios de nuestro programa, cuando los que hablaron, ya lo dijimos, son de la alianza de gobierno, 2 alcaldes de gobierno. Lo que es evidente es que cuando en el oficialismo se empieza a discutir si tienen las condiciones o no para gobernar, para llevar adelante políticas públicas, significa que la enfermedad es grave. Es en todas estas cosas en que se nota la ausencia de ¿quién? Del presidente. Como que no toma decisiones, que un día dice una cosa y otro día dice otra. Es verdad que el presidente ha sido contradictorio, porque usted comprenderá que no es lógico indultar a 2 personas que quisieron asesinar a 2 policías de la PDI y luego diga que va a perseguir a los delincuentes como a perros. Hay que hacer un esfuerzo hermenéutico de envergadura y con incierto resultado para entender al presidente. La consecuencia de esto es que ha perdido lo más preciado que puede tener un político, que es la credibilidad. Un presidente gobierna cuando da directrices, establece metas, fija el camino para llegar a ellas, ordena a la coalición de gobierno para que apoye esas metas. Un presidente gobierna cuando toma decisiones. Y parece que aquí las decisiones las toma Carolina Toá. Cuando la seguridad es el tema urgente y es un espacio en que el gobierno juega más de visita que de local, las dudas se ven por todos lados. Se anunció el plan Calle sin Violencia. Hubo una cita con alcaldes donde participó el subsecretario Manuel Monsalve y otras personas más del gobierno. Y ahí se dijo que serían 30 comunas y que se comenzaría con 10. Y se nombró las comunas en la región metropolitana, Santiago, La Pintana, Los Espejos y Puente Alto. En regiones además de Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Concepción y Los Ángeles. Bastó que se reclamara que de las 10 comunas, 9 eran dirigidas por alcaldes de gobierno para que Carolina Toá dijera que todavía no hay lista, cuando ya la habían dado. Que se darán a conocer las métricas sobre las cuales se dirigirán las comunas, pero que todavía no se han dado a conocer. O sea, improvisación total. Es el balbuceo que le decía adelante. Se dictó finalmente, luego de una negociación con Tirabuzón, la ley que en su artículo 7 regula que Carabineros solo puede usar su arma en legítima defensa propia o de un tercero, nada más. Por eso, en una desafortunada declaración a propósito del caso en que Carabineros mató con una UCI a quien lo intentó atropellar, esto en San Antonio, Toá dijo que había que determinar si los disparos fueron antes del atropello o después. Porque, y así lo dio a entender, si fueron después, cuando escapaban los delincuentes, ya no hay legítima defensa porque la amenaza había terminado. Todo esto muy claro de acuerdo a la concepción presidencial, pero horas después se presentó el proyecto de ley que regula la RUF, las reglas de uso de la fuerza. Y entonces en hora cambió toda la situación, que parecía estar relativamente clara. Se dijo ahora que la policía debe actuar de acuerdo a 5 principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad, responsabilidad y racionalidad. Esta, la última, la racionalidad, se entiende, y esto es textual, como el uso racional de la fuerza, el ejercicio adecuado de esta, apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos, conforme al lugar y contexto de los mismos y teniendo en cuenta todos los principios anteriores. El principio de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados. ¿Usted entendió? Difícil, en un momento en que hay que actuar rápidamente, ¿entendió? ¿Y qué significa la necesidad? El otro principio, otro más de los 5, indica que solo se podrá utilizar la fuerza cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento del deber. El personal utilizará en la medida de lo posible medios no violentos hasta de recurrir al uso de la fuerza y armas de fuego, las que solo podrán utilizarse cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces o no garanticen el logro del objetivo legítimo. Yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo legítimo? Porque hace unos días Carolina Toá dijo que el uso de las armas era solo para proteger la integridad física, pero no bienes materiales. ¿El objetivo legítimo solo es ese o puede ser ahora otro? ¿Se da cuenta que todo esto es una enorme confusión jurídica? De nuevo volvemos
al famoso tartamudeo. Y para complicar más las cosas, se dijo que además de las condiciones antes dichas, hay 5 etapas para el uso de la fuerza. Primero, presencia física. Después, acción mediante técnicas de comunicación como el diálogo, el perifoneo o el grito pelado, lo que sea. Después, la reducción física de la movilidad, o sea, una especie de lucha cuerpo a cuerpo entre el policía y la otra persona, y a ver si el policía logra dominarlo en esta reducción física. Si eso no resulta, la utilización de fuerza menos letal, con armamento menos letal, un lumazo, pero que no sea en zonas peligrosas, obviamente. Y finalmente el uso de armamento letal cuando sean superadas todas estas etapas anteriores y solo en el caso de amenaza. Podrá usarse esta fuerza letal cuando se dañare una infraestructura crítica, se usar en medios de amplio poder destructivo y puedan causar estragos, lo que hace presumir que la concreción de su uso causaría los efectos contra la vida e integridad física. Se prohíbe apuntar además con un arma a cualquier persona o en caso que no sea estrictamente necesario. ¿Se da cuenta todas las consideraciones que debe tener en cuenta un policía en un momento determinado? Son estas y muchas más, porque no se las he contado todas para no aburrirlo. La alcaldesa de La Pintana, que es oficialista, Claudia Pizarro, dijo: cuando el carabinero está sacando su pistola, el narco ya le disparó 30 veces. Fue clarita. Otros dicen que todas estas reglas están pensadas más para una protesta estudiantil que para enfrentar el crimen organizado. Pero ¿por qué pasa todo esto? Esta ambigüedad, esta ambivalencia, esta pésima redacción jurídica. ¿Por qué ocurre el equívoco programado? Porque al interior del gobierno hay que convencer a los jóvenes, que ya no lo son tanto, del Frente Amplio y también a personas del Partido Comunista. Y de ahí el desgaste, el equilibrio precario que debe mantener Carolina Toá. Y esto sucede ¿por qué? Porque es el presidente, es Gabriel Boric quien no toma decisiones. Ahí hay una especie de, en el presidente, una especie de duda permanente entre la gobernabilidad y la lealtad con los amigos, compañeros de ruta. Es esta vaguedad presidencial en medio de los vapores de la duda existencial lo que ha ocasionado el desgaste rápido de Carolina Toá. De hecho, ya hay una víctima del presidente Boric y sus circunstancias. No sabemos qué pasa con la ministra Analía Uriarte. Algunos dicen que está enferma, otros dicen, pero no se sabe y al parecer ya no vuelve al Palacio de la Moneda. Hace un mes que ya no está en la Moneda. Y está en la parálisis que el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, y del Senado, Juan Antonio Coloma, resolvieron dar prioridad a la agenda de seguridad. Pero no es que el presidente, en este caso Gabriel Boric, quien fija la agenda legislativa, no es él el que fija las urgencias. ¿Cómo es posible que haya ausencia del presidente y sean los dos presidentes de la Cámara y el Senado los que impulsen la agenda de seguridad? Y dijeron, bueno, si el gobierno no le importa, al diablo. Si el presidente no gobierna, al diablo. El trabajo lo haremos nosotros. Se hizo un anuncio donde no participó ninguna autoridad de gobierno. ¿Y por qué? Porque Carolina Toá debía convencer a sus propias huestes, al Frente Amplio y al Partido Comunista, y no lo había hecho. Y todo esto sucede ¿por qué? Insisto, porque Gabriel Boric no lidera, no decide, no se impone. Ya es comentario obligado el papel triste que comienza a desempeñar. Hay que considerar que Vlado Mirosevic ha sido un leal oficialista, fue uno de los rostros del apruebo. O sea, su compromiso con el gobierno es indesmentible. Pero ante la ausencia de gobierno, bueno, sálvese quien pueda, hagamos el trabajo. La importancia de la agenda acordada por los líderes de ambas cámaras refleja la magnitud de la parálisis presidencial. A ver, en los próximos días resolvieron tanto Mirosevic como Coloma que se verán las normas sobre sicariato y migración. En 75 días se verán las normas sobre libertades condicionales que otorgan los tribunales, las expulsiones administrativas de inmigrantes, la ley de usurpación de terrenos, normas que agravan la reincidencia. Y en 150 días o más se verá el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, sistema de inteligencia y una iniciativa para incorporar a los municipios en la lucha contra la delincuencia. Es increíble que el gobierno no haya participado en esta agenda y que el presidente no sea capaz, como lo haría cualquier gobernante, de conducir a sus propios. Es evidente
que esto tendrá consecuencias electorales. El día 7 de mayo se eligen consejeros constitucionales. Si el gobierno sigue así, desde una derrota aceptable, puede tener una derrota categórica, porque mérito está haciendo. Es verdad que el destino de la Constitución se resolverá, yo diría, en la llamada comisión experta. Los consejeros que se elijan el día 7 de mayo, debido al quórum que tendrá ese Consejo Constitucional, poco podrán hacer, son 3/5. De manera que, en verdad, la Constitución será redactada por el grupo de 24 expertos nombrados por el Senado en una proporción de 50 oficialistas y 50 de oposición, que yo diría hoy no representa la correlación de fuerzas que hay en el país. El Consejo Constitucional que se elegirá solo tendrá importancia como un nuevo plebiscito de apruebo o rechazo para el gobierno, y el asunto para las fuerzas oficialistas no se ve bien. La falta de programa, de convicciones, de liderazgo, se nota incluso en la franja televisiva del Pacto Unidad para Chile para las próximas elecciones. Por si usted no lo sabe, este pacto, Unidad para Chile, está formado por los partidos de Apruebo Dignidad, Revolución Democrática, Convergencia Social, Partido Comunista y otros, el Partido Liberal y el Partido Socialista. Paulina Bodanovich, que es presidenta del Partido Socialista, dijo que ahora se debe pasar en esta franja a una etapa motivacional en que entusiasmemos a la ciudadanía con el proceso. Ella nota que no están entusiasmados con ello. Flavia Torrealba dijo que es evidente que la franja no tiene un hilo conductor que transmita la idea de unidad de la diversidad. Estimo que esta falta de relato común se produce por la nula definición político-estratégica previa a la elaboración de las piezas. Efectivamente, la franja más oficialista de todas es mustia, es una franja marchita. Si fuera un ser humano, diríamos que está deprimida. Que ahora se den cuenta que falta relato es notable, pero esto es solo la manifestación de que no hay programa ni hay presidente que oriente. Esto queda claro, es obvio si usted ve la franja. Como muchas veces ocurre con los políticos, la autocrítica no es su fuerte. Le echan la culpa siempre a otros. Y el argumento preferido son fallas comunicacionales. O sea, no es lo que se hace, sino cómo se comunica lo que se hace. Entonces el Ministerio del Interior, una vez más, contrató a una consultora para elaborar un diseño político y comunicacional sobre la crisis de seguridad. O sea, con la plata de todos nosotros. ¿Había visto usted tontera más grande? Según cuenta Exante, la consultora ECOS del sociólogo Gonzalo Tapia, quien trabajó en las campañas de Ricardo Lagos y Paula Narváez, además de asesorar a Marcelo Tribel y Máximo Pacheco, entre otros, va a tener que solucionar el problema comunicacional. O sea, creen que el problema es comunicacional. Estamos fritos así, ¿no? La inactividad también se demuestra, por ejemplo, en aduanas. Después de que la ONU dijera que San Antonio es el principal puerto de América Latina en tráfico de drogas, la directora del Servicio de Aduanas, Alejandra Arriaza, dijo que ese informe no es alarmante. Esa declaración solo demuestra su ausencia de compromiso en el combate al narcotráfico. Debería haber sido despedida de inmediato, pero no ocurrió. Aduanas depende de Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que ha resuelto permanecer callado sobre este tema. En una carta que envió al Mercurio, después de muchos días de esa declaración, la directora del Servicio de Aduanas dijo que sí está preocupada. Dice que van a comprar escáner, pero lo cierto es que no hay escáner en Valparaíso, donde el año pasado pasaron 810.000 contenedores sin ninguna revisión de escáner. En estos instantes todos los puertos de la región del Biobío, que son 5, no tienen escáner. O el mismo puerto de San Antonio estaba sin escáner hasta hace pocos días. O Antofagasta, el puerto que usa Bolivia, que es un gran productor de cocaína, no tiene escáner. Es una verdadera vergüenza que tengamos que soportar a una funcionaria así. Es verdad que los sindicatos de aduanas son muy poderosos. Son sindicatos a los que se les tiene miedo. Les gustan los escáneres esos que se mueven en camiones, los que se pueden, digámoslo así, convenientemente mover, los que se trasladan, y cuando se trasladan hacia algún lugar, los funcionarios ganan bonos, porque los escáneres no solamente están para combatir el narcotráfico, sino que se han convertido en un negocio para ellos.
Esta semana unos dirigentes sindicales de aduanas dijeron que las críticas a Riaza se debían a misoginia. Con este nivel de argumentos, los narcos están felices y posiblemente ellos también. Mientras tanto, no hay ninguna acción de gobierno, Mario Marcel mediante, para, por ejemplo, despertar de su letargo al Servicio de Impuestos Internos para que persiga la plata de los narcotraficantes. Es una somnolencia extraña, peligrosa, dudosa. El Partido Comunista tiene dos figuras, yo diría, relevantes. Camila Vallejo, con crecientes dificultades como vocera de gobierno, e Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago. Carol Cariola, todos sabemos que está en una evidente baja accionaria. Hasler, Iracy, sufrió una brutal derrota con la decisión de la Contraloría de objetar el negocio de la compra de la clínica Sierra Bella. Intentó pagar 4 veces lo que había costado. La defensa vergonzosa del Partido Comunista a este negocio quedará en el recuerdo, y la defensa de Hillary Hasler hasta el final también. El silencio del gobierno y de Camila Vallejo, que habla de hartas cosas, es muy decidor. La Contraloría incluso dice que pese a que ordenó paralizar el proceso de compra, el municipio de Iracy siguió intentando finiquitar el asunto. Este ya no es solo un asunto político, sino que un asunto de probidad. No hay tanta pureza como se proclamaba. Son este tipo de cosas las que están horadando al gobierno. Y mientras todo esto sucede, la economía se sigue apretando. Aunque para Chile y el mundo hay mejores expectativas para este año que las pronosticadas hace poco, y más malas expectativas para el próximo año, lo cierto es que Chile tendrá el peor desempeño de América este año. Vamos a decrecer. Y esto se nota en la calle, se nota hablando con los taxistas, se nota en la gente cuyos sueldos se han deteriorado. Este es un asunto que va a golpear duramente al gobierno. Y antes de las próximas elecciones del 7 de mayo se va a votar el sexto retiro desde las AFP y será una dura prueba. Están aumentando las personas que reorganizan sus pasivos, sus deudas, porque no pueden pagar. Personas que reorganizan sus pasivos han aumentado en un 341%, empresas un 275%. La inversión aprobada en proyectos sometidos a la autoridad ambiental retrocedió al nivel de hace 13 años. Las ventas de viviendas usadas en la región metropolitana retrocedió al nivel de hace 11 años. Ha aumentado la cesantía y la inflación, que ha cedido poco. Las pymes decepcionadas se retiraron de las conversaciones con Mario Marcel sobre la reforma tributaria. Y mientras se habla de reforma tributaria, o sea, de recaudar más, de sacar más plata a la gente, el gobierno llegó a acuerdo con la concesionaria del aeropuerto de Pudahuel para pagar una indemnización de $55 millones por las ineficiencias del Ministerio de Obras Públicas. Es plata de todos nosotros que administran unos burócratas. El Ministerio de Obras Públicas no hizo el trabajo y por eso debe indemnizar a la concesionaria del aeropuerto de Pudahuel. ¿Hay algún sumario? ¿Hay alguna renuncia? ¿Hay alguna simple disculpa? Nada, porque los burócratas estatales no responden. Respondemos todos nosotros con nuestro trabajo por las faltas de ellos. Por eso hay mucha inmoralidad, es muy inmoral aumentar impuestos sin comprometerse a hacer más eficiente un Estado en que todos ganan bonos aunque trabajen pésimo. Son estas cosas las que el presidente Boric no aborda pudiendo hacerlo. En medio de la indefinición, de la inseguridad creciente, de una economía que estruja a sectores más desposeídos, la elección del 7 de mayo puede ser un golpe muy definitivo. Es verdad que el concepto de gestión no está en el ADN presidencial, pero sabiendo su falencia, podrá empezar a tomar decisiones, podrá empezar a conducir, a guiar, a fijar una ruta, aunque solo sea para ilusionarnos un poco. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. Es de CIDEF, garantía de confianza.
Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube un sentido a tus inversiones.